Ubicar puntos en el plano cartesiano. También se le llama sistema rectangular de coordenadas, debido a que necesitamos ubicar puntos a través de dos ejes que se cortan como cruz o perpendiculares entre sí. Y cada punto se construye un rectángulo para conocer su ubicación dentro de este plano. Bueno, hay que conocer primero ciertas características. La primera es que un eje se llama por lo general Y, empezando por el eje vertical, y el horizontal por lo general se nombra como X, aunque pueden cambiar las variables dependiendo el problema en que se esté trabajando. Donde cruzan se llama origen o coordenada 0, 0, que ahorita vamos a explicar adelante. Entonces aquí ponemos origen. Hablando de un eje, por ejemplo el horizontal, a partir del origen a la derecha son las coordenadas positivas. Así que para acá se mueven los valores positivos, y del origen a la izquierda en el eje horizontal son coordenadas negativas. A partir del origen de manera vertical hacia arriba, sobre el eje Y, se encuentran las coordenadas positivas en el caso de Y, y en el caso contrario las negativas. También se observa que la cruz o los dos ejes dividen en 4 secciones a todo el plano. Empezando de la derecha superior se le llama cuadrante 1, y tomando un sentido contrario a las manecillas del reloj se van nombrando los cuadrantes. Acá estaría el segundo, el tercero y el cuarto, utilizando números romanos para identificarlos. Los ejes tienen nombres, ya que las variables pueden cambiar. Por ejemplo, el eje horizontal se llama el eje de las abscisas, y el eje vertical se llama el eje de las ordenadas. Un detalle importante a mencionar en la construcción de un plano cartesiano es que al final de cada extremo de los ejes se coloca una flecha, la cual indica que esto sigue de manera infinita al lado de los positivos. En el caso del eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas también estoy indicando una flecha que va a continuar hasta el infinito positivo. También se debería colocar las otras flechas, sin embargo yo acostumbro únicamente a resaltar los finales o el sentido positivo de cada eje. ¿Ok? Ahora, yendo a un ejemplo, empecemos con un punto, a ubicarlo en el plano. Normalmente lo vamos a identificar con una letra. Vamos a poner un paréntesis donde el primer número indicará un movimiento en el eje de las abscisas. Normalmente se le conoce como X, así que voy a suponer que esto es un 2. Y el segundo número después de la coma significa un movimiento en el eje de las ordenadas, que sería el vertical o Y en este caso. Voy a poner un 3. Así que si se quiere ubicar al punto A en el plano cartesiano, tenemos que partir siempre del origen, es decir, la coordenada 0, 0. Y nos tenemos que mover en este caso, primero leyendo de izquierda a derecha, 2 unidades positivas en el eje X. Así que sería 1, 2. Es importante que todas las unidades sean iguales. Aquí no tengo una regla, pero bueno, voy a suponer que son 2 unidades igualitas. Y a partir de aquí me voy a mover 3 unidades positivas en la vertical o el eje de las ordenadas. Así que sería 1, 2, 3, donde chocan 3 aquí y el 2, ahí se va a encontrar el punto A. Por eso también se le llama sistema rectangular de coordenadas. Una vez que ya se explicó cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, procedamos con los siguientes puntos. Aquí vamos a mejor poner de negro al punto A. Vámonos con el B. Tenemos que partir del origen, movernos 4 unidades negativas sobre el eje de las abscisas, así que sería 1, 2, 3, 4. Y no nos vamos a mover nada sobre el eje de las ordenadas, así que aquí quedaría el punto B. El punto C, a partir del origen, es movernos un punto o una unidad negativa sobre el eje de las abscisas y luego 2 unidades negativas sobre el eje de las ordenadas. Así que tenemos 1, 2, donde cruza esta prolongación con la de -1, ahí se encontraría el punto C. El punto D es coordenada
no moverse nada en X y no moverse nada en Y. Es decir, es el origen. Así que aquí lo colocamos, D. Y finalmente, E sería moverse 5 unidades sobre X o el eje de las abscisas de manera positiva. 1, 2, 3, 4, 5. Y bajar 3 unidades sobre el eje de las ordenadas o Y. Aquí es 1, 2, 3 negativo. Buscamos su prolongación. Acá también. Donde cruzan. Aquí se encuentra el punto E. Y con esto ya se terminó de ubicar todos los puntos que se dieron en el plano cartesiano. Es importante recordar que para hacer esta ubicación de puntos, uno debe partir del origen o centro del plano cartesiano. A partir de ahí, uno tiene que moverse dependiendo al primer número que indica un movimiento horizontal o sobre el eje de las abscisas, y después el otro número será un movimiento vertical o sobre el eje de las ordenadas.